Bien, lo que vamos a ver en estos momentos es un cuadro de las economías del crimen organizado en el Perú, pero específicamente de cuánto mueven, cuál es su poder económico y por qué estamos como estamos, no solo en el campo de la inseguridad ciudadana, de la seguridad también nacional, sino también de la política y de la economía. Primero vamos a ver minería ilegal. Acá cuando hablamos de minería ilegal nos referimos a la minería ilegal del oro, no al de los pequeños artesanos ni los pequeños mineros, no. Estamos hablando de aquellos que mueven maquinaria, cargadores, frontales, los que mueven dragas, ¿no? Los que mueven todo tipo de maquinaria pesada. Mira, acá la cifra en dólares, ¿no? Indica, según la Unidad de Inteligencia Financiera del año pasado, mayo de 2024, que es nuestro referente, ¿no? Porque ahora hay muchas cifras, pero yo prefiero quedarme con la de la Unidad de Inteligencia Financiera porque es un ente público, un ente oficial, no es un ente de alguna persona que se le ocurrió, ¿no? Señala que el valor es de 10.246 millones de dólares. Esto es evidentemente una confirmación de que la minería ilegal ha crecido exponencialmente en el país. Vamos solamente para decir por qué es exponencial, o sea, un crecimiento, ¿no?, que va más allá de un crecimiento constante, sostenido, sino de un crecimiento acelerado. Vamos a compararlo con la cifra del año pasado, que no está en el cuadro, porque no de todas las cifras hay datos del pasado. Hasta el 2023 se estimaba que la minería ilegal movía 3.900 millones de dólares. Redondeándolo, 4.000. Ahora está en 10.000. Es decir, que se ha más que duplicado lo que mueve hoy el oro ilegal. Por eso es que tenemos a un presidente del Congreso que viene de este negocio. El presidente del Congreso ha sido defensor, abogado de los mineros que se dicen llamar informales, pero de informales solamente tienen el membrete, el nombre. Lo cierto es que defiende la minería ilegal. Entonces, primero, en soles es 36.885 millones de soles. Este es el poder. Por eso es que hoy tienen a la mayor parte de los grupos que forman parte de la coalición narcocriminal del Congreso, todos están al servicio de esta economía. Todos. Porque cuando apoyaron la prórroga del Reinfo, todos reciben su dinero. Todos reciben sus bolsas de dinero. O la promesa de financiamiento en la campaña. ¿Entiendes? 2. Está tráfico ilícito de drogas, ¿no? Con 4.741 millones de dólares, que en soles son 17.067 millones de soles. No quiere decir que sea el más importante, porque el más importante antes de esto es el de corrupción, pero lo hemos puesto acá en el segundo lugar. ¿Por qué? Porque estos 4.741 millones de dólares convertidos en soles es 17.000 millones de soles, ¿no es cierto? Más o menos redondeándolo. Esta cifra por primera vez pone orden en el tema de cuál es el valor que mueve el narcotráfico en el Perú. Tráfico ilícito de drogas es en realidad el narcotráfico, ¿no? Y ese es su valor. ¿Por qué es la economía del crimen organizado más importante del Perú? Porque el Perú ha tenido 3 ciclos de 100 años que tiene de historia, ¿no? Ha tenido 3 ciclos que son muy parecidos. 60, 70
En el 60 y 70, el Perú llegó a tener 100.000 hectáreas, según una investigación de la Comisión de la Verdad. Ese es el primer ciclo. Baja a finales de los 70, cuando el gobierno de los Estados Unidos obliga, presiona sobre el gobierno de Morales, el segundo tramo de la dictadura militar de Morales Bermúdez, a que combata, a que erradique la coca, a que haga control de insumos, control de erradicación de la coca, etcétera, y control de los insumos químicos. Hubo una política de represión fuerte, y por eso se redujo esas 60.000. Y vamos a entrar al segundo momento, que es los 80-90, en el que Perú va a llegar a hacer boom ya. O sea, no es solamente ascenso, sino boom, o sea, auge. Llegó a su pico más alto el año 1992, 129.000 hectáreas de coca. Y esa se cayó el año 95. Tras el abatimiento de Pablo Escobar en diciembre del 93, la desarticulación del cártel de Cali en 1995, ese ciclo se viene abajo. Y el Perú llega más o menos a tener unos 40.000 a 42.000 hectáreas, es decir, de 129.000 desciende. Eso fue el boom. No hemos llegado ahora. En esta etapa, lo que va del siglo XXI, ya estamos nuevamente alrededor de 100.000 hectáreas, es decir, hemos vuelto al ciclo de los 60-70, que llegamos a tener 100.000 hectáreas. Hoy estamos igual en ese ciclo. Por eso les digo, si es del 60 a la fecha, estamos hablando de que el narcotráfico tiene alrededor de 65 años de 3 ciclos de auge. Por eso es que el narcotráfico tiene mucha presencia en la economía. Tiene una narcoburguesía. La mayor parte de los grupos económicos, todos han lavado narcodólares o en los 60, o en los 70, o en los 80, o en los 90. Los que están en el mundo del sistema financiero, los grandes grupos económicos que se creen los sanos y sagrados. Nada, señor. Todos o han lavado, o han planchado, o han almidonado los narcodólares de aquel entonces, ¿no? Hoy entonces estamos exactamente en la etapa de los 60-70, que llegamos a tener 100.000 hectáreas. Por eso es que el narcotráfico es más poderoso. La minería ilegal, este crecimiento a 10.246 millones de dólares, se llega recién en los últimos años, porque la cifra que se manejaba, como vuelvo a repetir, el 2023, hace 2 años, era de 3.900 millones. Recién su crecimiento a este nivel es porque el oro ha crecido, pues. Está $1.000 el gramo, más de $3.000 la onza de oro. ¿Cómo no va a crecer? Tiene que crecer. Es lo que más va a crecer. Va a seguir creciendo por todos los lugares donde hay oro. Hay una fiebre del oro y está generando guerra del oro y está generando masacres, está generando entierros clandestinos, como el caso de Patás y Madre de Dios. Vayamos a la corrupción, la tercera economía criminal de este país. Muchos no lo consideran en economía criminal. Error, ese es el caso de CHS, ¿no? El libro de CHS, alternativo, es un libro sobre economías criminales, ¿no? Y ellos no consideran a la corrupción dentro como una economía criminal. Yo sí lo considero. Y acá está diferenciado. Por eso que corrupción no es lo mismo a extorsión. Corrupción no es lo mismo a minería ilegal. Corrupción no es lo mismo a narcotráfico. Son diferentes. Cuando ustedes tengan también tino en decir qué es corrupción, la corrupción es cohecho, es tráfico de influencias, es colusión. ¿Entienden? No es lo mismo de hablar de estas economías criminales. ¿Cuánto vale, cuánto mueve la corrupción en el Perú? Esta es cifra de la Contraloría General de la República y desfasada, estamos hablando del 2023. Ellos decían que era 24.268 millones de soles al 2023. Eso convertido en dólares es
6.741 millones de dólares. Ahí está, pues. Ahí está. Si ustedes quieren verlo, las 3 economías criminales más importantes del Perú son minería ilegal del oro, corrupción, narcotráfico. La que le sigue atrás, y está creciendo, es la extorsión, ¿no? La extorsión entra a nuestra normatividad como crimen organizado o como una modalidad del crimen organizado recién el año 2013. Antes no. Pero miren cómo la cifra es de 6.000 millones de soles. Esta cifra de 6.000 millones de soles de extorsión viene de la Cámara de Comercio de Lima, que hizo un estudio, ¿no?, con un especialista que ahí está en la pantalla, ¿no? Y esta es fresca, nomás esta información es del año pasado, 2024. Entonces no ha pasado ni un año, por lo tanto nos vale como una aproximación cuantitativa al problema, ¿no? Entonces estamos, ¿a cuánto equivale estos 6.000 millones de soles? A 1.666 millones de dólares, al tipo de cambio del día, por si acaso. Ahora, ¿cuál era la cifra anterior? La cifra anterior era de CHS, alternativo, que en su libro Economías Criminales, que decía que la extorsión como delito per se en sí mismo movía 523.000 millones de dólares. Hoy mueve, según esta nueva cifra de la Cámara de Comercio de Lima, 1.600 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que de 523 se ha triplicado. Se ha triplicado lo que mueve la extorsión, las bandas extorsivas, estas que mandan al sicario a matar a aquel que no quiere pagar el cupo. Ese es el peso, ese es el que está creciendo, ¿no? Es el delito, es la modalidad de crimen organizado que es la que está creciendo y la que nos ha puesto en esta situación de inseguridad ciudadana que está viviendo. La crisis de inseguridad que estamos viendo y más de 900 muertos de lo que va del año, exactamente en la mitad del año, ¿no? Lo cual nos indica que vamos a superar los 2.000 homicidios del año pasado, es la extorsión. Porque en este monto está tácito, que es el sicariato también. Porque el sicariato es una industria que está al servicio del narcotráfico, al servicio de la minería ilegal, está al servicio de la extorsión, está al servicio de cualquier postor. Si usted quiere ajustar cuentas con alguien, contraten un sicario y con ello tienen resueltos sus entripados con alguien. Así es la cosa, ¿entiende? El sicariato es una industria transversal, pero en el caso de este cuadro, para nosotros está dentro de la extorsión. Bien, luego le sigue trata de personas, otra economía del crimen organizado que es muy fuerte, ¿no? Son 1.300 millones de dólares. Esta cifra de 1.300 millones de dólares sí es de HS, alternativo, y Defensoría del Pueblo, que fue publicado el 2023. O sea, habría que quizás actualizarlo, pero todavía vale para tener una idea, una aproximación de cuánto mueve esta economía, que es bastante subterránea, porque hay mucha gente que vive en la esclavitud en pleno siglo XXI, ¿no? Porque es eso, la trata de personas es la explotación sexual, es la esclavitud, principalmente de mujeres, ¿no? Principalmente de mujeres. Bien, en estos 1.300 millones de dólares representa unos 4.680 millones de soles. Madera ilegal, nos quedamos con la cifra de CHS, que es de 200 millones de dólares, ¿no? Es decir, unos 720 millones de soles. Contrabando es superior a cualquiera de estos. Acá nos quedamos con el Instituto de Criminología y Estudios sobre Violencia, que dio la última cifra, ¿no?, de 600 millones de dólares. Lo que llamamos la deforestación, el tráfico ilícito de madera. A eso se llama madera ilegal. Esta es una economía criminal muy antigua, ¿no? Empezó desde la colonización de nuestra Amazonía, ¿no?
y ha seguido un ciclo permanente, ¿no? Es estructural en ese sentido. Es estructural, viene desde muy atrás, 100, 200 años, quizás, pero por lo menos después de la colonia empezó lo que ya con la República empieza el tema de la deforestación y el tráfico ilícito de madera. Es una economía incontrolada, como las demás, ¿no? Pero bueno, me quería referir al contrabando. El contrabando sí tiene que ver con diversos bienes, ¿no? Con lo que se llama la culebra, en el caso de la frontera entre Perú y Bolivia, ¿no? En Puno, la culebra, el contrabando que hay en la frontera con Ecuador, el contrabando que hay en la frontera con Chile, ¿no? O con Colombia, con Brasil. Todos los puntos de frontera y los puertos marítimos son utilizados por el contrabando, ¿no? Antes el narcotráfico estaba considerado como contrabando de drogas, pero ahora se ha separado para tomarlo como una entidad, un fenómeno propio. El contrabando entonces mueve 600 millones de dólares, unos 2.160 millones de soles. Sigamos. Luego viene delitos tributarios, lo que es, ¿no? Lavado de activos en sí mismo, lo que es enriquecimiento ilícito, defraudación tributaria, es otra economía criminal que muchas veces no es tomado en cuenta por las últimas cifras que están saliendo en los medios, ¿no? Y eso debe 1.243 millones según la Unidad de Inteligencia Financiera. Por lo tanto, no es moco de pavo. Hay que considerarlo como una economía criminal muy fuerte en el país. Luego viene la pesca ilegal, lo que se llama la pesca negra, ¿no? Nuestro mar está siendo depredado, hay piratas, hay chinos, hay de todo en nuestro mar que están depredando la pota y otros recursos hidrobiológicos, ¿no? Y esto tiene un peso de 300 millones de dólares, ¿no? Que es más o menos unos 1.080 millones de soles. Luego sigue delitos contra la tranquilidad pública. En delitos contra la tranquilidad pública está contenido tráfico de armas. En algún momento, estimados amigos, el tráfico de armas va a tener que ser sacado de delitos contra la tranquilidad pública. ¿Por qué? Porque no se puede todavía mensurar, es decir, no se puede medir, estimar, calcular cuánto mueve el tráfico de armas, pero sí sabemos que para la actividad ilegal, los parqueros, los grupos extorsivos, ¿no? O para el tráfico ilícito de drogas, los sicarios, los grupos armados que la protegen, para todos ellos se necesita arma. El oro tienes que defenderlo con armas. La cocaína tienes que defender con armas. ¿Entiendes? La madera ilegal también tienes que ir protegido con armas. Entonces, si tú tienes que en auge el oro, la cocaína, ¿no? La extorsión, ¿no? Entonces, el tráfico ilícito de armas debe estar moviendo muchísimo dinero, ¿no? Ahora, cuando hablamos de tráfico ilícito de armas, no solo tiene que ver con que pueda venir por el mercado negro armas de Colombia o de Ecuador o de Brasil, no, señor. En la crisis ecuatoriana de enero del año pasado, cuando toman los choneros, esta banda criminal ecuatoriana, toma un canal de Guayaquil, se encontró que las armas eran de la fábrica de acá, FAME, del ejército. ¿Qué? Un escándalo. Y luego se conoció el volumen de armas encontradas de FAME Perú, o sea, del ejército, de la fábrica de armas, municiones y explosivos que tiene el ejército aquí en un lugar que se llama Huachipa. Todos los que somos peruanos conocemos esta parte, ¿no? Entonces, en delitos contra la tranquilidad pública está el tráfico de armas, pero con otros delitos contra la tranquilidad pública. Y estos representan más o menos 343 millones, no es poca cosa.
Es realmente de peso, ¿no? Y estos 343 es 1.274 millones de soles. Luego sigue el tráfico de terrenos. Muchos soslayan el tema del tráfico de terrenos, pero el tráfico de terrenos ya cobró víctimas. Oscar Medelio fue asesinado en Caraballo, ¿ya? Y eso es por tráfico de terrenos. El tráfico de terrenos también ajusta cuentas. Los traficantes, cuando quieren hacerse de un territorio, de una zona, se agarran a balazos. Donde yo estoy viviendo en estos momentos, en Cieneguilla, fue una zona de combate, de pelea entre dos organizaciones peleándose por este territorio. Yo he llegado acá sin saberlo, por supuesto. Después me han contado la historia y se han matado. Así es, el tráfico ilícito de terrenos o la apropiación de terrenos o de propiedades está acá, el tráfico de terrenos, y ese es 143 millones de dólares. Luego sigue delitos contra el orden financiero y monetario, que es 572 millones de dólares. Ya lo vamos a desarrollar más este detalle. Y finalmente, lo que son la piratería de software. Todo esto tiene fuentes, Unidad de Inteligencia Financiera, CHS, ¿no? Siempre combinando las diversas fuentes que hemos logrado obtener. En total, las economías del crimen organizado, de las que están acá, mueven 28.304 millones de dólares. Esto supera drásticamente lo que el libro CH decía, 7.000 millones de dólares mueven todas las economías criminales. Falso. Después, la Unidad de Inteligencia Financiera en un cuadro sacó 23.223 millones de dólares. Bueno, con sus cifras y otras, hemos llegado a más de 28.000 millones de dólares. Es decir, más de 100.000 millones de soles mueve el narcotráfico. Respecto al PBI, esto debe ser alrededor del 15 o 14%. Porque los 23.000 millones de julio del año pasado, que fue publicado por el semanario de Hilbert en su 13, era el 14% del PBI. Ahora estamos hablando de 28.000 millones de soles, que es una compilación de todos los datos realmente serios que existen, basado en estudios realizados por instituciones serias, ¿no? Entonces, este es el peso. Este es el peso que tiene las economías del crimen organizado. Por eso es que estamos como estamos, por eso tenemos un narcoestado, por eso tenemos controlado el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República, por eso que estamos ante el desborde, ¿no?, de la criminalidad, por eso se han dado leyes a favor del crimen organizado. En suma, por eso tenemos una república narcocriminal, lo que antes yo llamaba un narcoestado o una narcorepública, porque en los 80, 90 y la primera década de este siglo, el narcotráfico era lo dominante, pero ahora se ha sumado el boom del oro, el boom de la extorsión, el crecimiento exponencial de la corrupción, ¿no?, la trata de personas. Todo eso no había sido visto de esta manera como lo estamos viendo. Y eso sí hay que decirlo. Estos son aproximaciones a la realidad. No son cifras estáticas. No hay que tomarlas como tal. Simplemente es una aproximación a la realidad. Como cualquier conocimiento, como cualquier número, cualquier cifra, es un intento de aproximarnos, porque evidentemente no estamos en las tripas, ni hablando con el gerente general del mundo extorsivo, ni de la industria del narcotráfico, ni la industria del oro, no estamos. Pero son cálculos que se tienen que hacer para tener una idea de qué estamos enfrentando. El Perú entonces se encuentra enfrentando
al crimen organizado más importante de su historia, porque antes solamente era narcotráfico y corrupción. Estos dos eran las matrices de la criminalidad en el Perú. La madera era un tema así visto desde soslayo, ¿no? La madera, la pesca ilegal, ¿no? Pero ahora no. Ahora ustedes se dan cuenta que de los primeros, entre minería ilegal, extorsión, narcotráfico, ahí está nuestro problema de inseguridad. La extorsión, sobre todo, se ha convertido en el crimen organizado que nos ha puesto a todos en zozobra, ¿no? Porque a diario se mata 6 en promedio. Algunos ya están diciendo que es 6,5% de personas que mueren diario, ¿no? Entonces, y la tasa es al crecimiento. Toda la culpa se le quiso echar a los injertos del norte y al monstruo. El monstruo está sabe Dios dónde está, puede estar en Bolivia, en Paraguay o en Brasil, ¿no? Mientras que aquí a diario hay homicidio sicarial, ¿no? Y es eso. Es por esto que necesitan a la fiscal. Cambiar a la fiscal para que todo esto funcione. Mientras tenga una fiscal que investiga, ¿no? Seriamente, que cumple con su función de perseguir el delito, no va a cuadrar. Todo esto está representado en la política. Todas estas economías del crimen organizado están siendo defendidas por el Congreso, por los que hoy se creen que gobiernan el país, ¿no? Y por las principales instituciones. Tener todo bajo control.